Este es un vídeo divulgativo en el que vamos a hacer una excursión histórica por los elementos de Euclides, por el quinto postulado, el surgimiento de las geometrías no euclídeas y todo el impacto que esta historia ha tenido en la formalización de las matemáticas, en la manera de hacer matemáticas y en la lógica en el siglo XX. La idea es que sea un vídeo ameno y que permita aumentar un poquito la cultura matemática y también entender mejor lo que hemos visto en lógica y en los sistemas formales. Entonces, bueno, comencemos con los elementos de Euclides. Euclides, que nació en el 325 a.C., es decir, estamos hablando siglo IV, siglo III a.C., hizo algo realmente notable, y es que compendió toda la geometría conocida en su época, en una serie de libros. O sea, hizo un compendio de todo la geometría de su época. Pero si solo hubiera hecho un compendio, seguramente no habría pasado a la historia de la forma en que ha pasado. Y es que lo interesante es la estructura lógica que tiene este compendio. Este libro se estructura lógicamente de la siguiente manera. O sea, el libro sigue una estructura muy parecida a como hacemos matemáticas hoy en día, es decir, parte de una serie de definiciones, axiomas y postulados, y a partir de ellos construye todas las proposiciones, todos los teoremas conocidos en su época, los demuestra de manera totalmente rigurosa, formal y exhaustiva. O sea, va muy paso por paso, demostrando absolutamente todos los resultados que se conocían en su época y añadiendo también algunos de su cosecha. Entonces, utiliza pues esto, el método axiomático. Se construye unos axiomas y a partir de ahí demuestra todo lo demás. Y para que veáis un poco la importancia histórica de este libro, solo un par de detalles. Se ha utilizado este libro en la educación obligatoria desde la antigüedad hasta prácticamente a principios del siglo XX. O sea, todos los escolares, los que estudiaban, utilizaban este libro como parte de su formación, porque se consideraba que era no solo interesante los resultados en sí, sino sobre todo porque ayudaba a pensar de manera lógica. Y luego es el segundo libro con más impresiones después de la Biblia, o sea que realmente es un libro que ha tenido una cantidad de impresiones muy notable. Entonces vamos a ver cómo empieza el libro, ¿no? El libro empieza con tres tipos de conceptos básicos. Entonces, en el comienzo del libro pues hay tres conceptos. Lo primero, Euclides hace definiciones, lo voy a poner entre comillas porque realmente son definiciones que no se pueden hacer. O sea, nosotros cuando ahora construimos teorías o construimos teorías matemáticas, lo que estamos definiendo lo definimos a partir de las relaciones que tienen los objetos entre sí, pero no podemos definir los objetos básicos de la teoría. O sea, por ejemplo, en la teoría de conjuntos vemos nuestros axiomas de los conjuntos son las relaciones que satisfacen los conjuntos y sus elementos, pero no definimos lo que es un conjunto. Y esto ocurre lo mismo en el lenguaje. En el lenguaje hay un problema de circularidad, porque si uno mira el diccionario y coge una definición, esa definición remite a otros términos que tienen su definición, pero al final, si te vas yendo atrás, llegas a un círculo vicioso. No se pueden, hay un cierto conjunto de términos que no se pueden definir y a partir de los cuales se construyen los demás. Entonces, estas definiciones de Euclides hoy en día pues serían insatisfactorias, pero bueno, él las hace, ¿no? Porque le parecía necesario hacerlas. Y por ejemplo dice pues que un punto es lo que no tiene partes, por ejemplo, ¿no? Un punto es aquello que no tiene partes. Bueno, y así define pues punto, define línea, define, no recuerdo si define plano, en fin, define ciertos objetos que realmente si presentáramos de manera moderna los elementos de Euclides esto no lo haríamos, pero bueno, está aquí. Luego Euclides hace nociones generales, pone nociones generales que pertenecen al ámbito de la lógica.
digamos, serían como los fundamentos más básicos del pensamiento. Y por ejemplo, dentro de estas nociones generales, pues un ejemplo sería que el todo es mayor que las partes. Bueno, como digo, para nosotros hoy en día una presentación moderna de los elementos de Euclides omitiría las definiciones. Las nociones generales en realidad pues serían la parte de teoría de conjuntos o la parte de los axiomas generales de la matemática en la que se apoya nuestra teoría, y lo más interesante son los postulados, ¿no? Los postulados, o lo que hoy nosotros llamaríamos axiomas. Y aquí sí me voy a detener un poco en escribir los 5, porque Euclides solo utiliza 5 postulados. De nuevo, un comentario. Si nosotros hiciéramos una presentación moderna de la teoría de Euclides, realmente necesitaríamos algún axioma más que él implícitamente utilizó, pero que no lo escribió, ¿no? Pero sería fácilmente formalizable la teoría para los estándares actuales. Entonces, ¿cuáles son los postulados de Euclides? Bueno, en lugar de escribir con texto los postulados, lo que vamos a hacer es hacer los diagramas, porque además son postulados constructivos, en el sentido de que Euclides, la geometría de Euclides, es una geometría constructiva porque todas las construcciones se van haciendo con regla y compás, y los postulados son también construcciones de ese tipo. Entonces vamos a borrar esto de aquí y vamos a escribir los 5 postulados. Voy a borrar esto de aquí. Entonces, postulados. En rojo voy a poner lo que se nos da, y en azul la construcción que se puede hacer, ¿no? Porque los postulados tienen toda esa estructura de que, dada una situación, una configuración, podemos construir tal cosa. Entonces, el primer postulado lo que dice es que, dados 2 puntos, podemos construir la línea o el segmento que los une. ¿Vale? Este es el primer postulado. Bien. El segundo postulado lo que dice es que, dada un segmento, podemos extenderlo indefinidamente. ¿Vale? Podemos extenderlo tanto como queramos. ¿Vale? Aquí voy a poner el numerito. Este es el primer postulado, este es el segundo postulado. ¿Qué dice el tercer postulado? Pues el tercer postulado lo que dice es que, dados un punto, que sería el centro, y un radio, podemos construir la circunferencia que contiene, o sea, que pasa por que tiene como centro este punto y este radio, ¿no? Esto es lo que dice el tercer postulado. El cuarto postulado, bueno, no es una construcción en este sentido. El cuarto postulado lo que dice es que todos los ángulos rectos son iguales. Que eso, ¿cómo hay que entender este postulado? Bueno, pues que, dados 2 ángulos rectos, que la noción de ángulo recto también es una noción que se define previamente en sus definiciones, dados 2 ángulos rectos que pueden estar en esta situación, pues son iguales en el sentido, o son congruentes en el sentido de que podemos hacer un movimiento, o sea, un movimiento que no altere los ángulos ni las distancias, pues sería en este caso una rotación y una traslación, de manera que esta figura se superponga sobre la otra, ¿vale? Eso es lo que dice el cuarto postulado, que todos los ángulos rectos son iguales en el sentido de que podemos encontrar un movimiento que nos haga que la figura se superponga sobre la otra. Hasta aquí, estos 4 postulados son claramente muy intuitivos, son nociones básicas que Euclides, tenemos que recordar que lo que está intentando formalizar es la geometría plana, ¿eh? Bueno, también habla un poco de teoría de números también, y habla algo de volúmenes y construir los sólidos platónicos, pero el grueso del libro de Euclides trata sobre geometría plana, es decir, sobre lo que ocurre en un plano, sobre todo lo que ocurre con líneas, con circunferencias, con triángulos, ese tipo de figuras.
Entonces, aquí está formalizando nociones de la geometría plana y los axiomas que está poniendo son muy intuitivos. El objetivo de un conjunto de axiomas es poner nociones absolutamente básicas y de sentido común, que sean evidentes, para que a partir de ellas, si las consideras ciertas, todo lo que se concluye a partir de ellas, pues tiene la misma validez, en principio, la misma validez que los axiomas. ¿Y cuál es el quinto postulado? Bueno, pues el quinto postulado es bastante diferente y lo voy a poner, vamos a borrar estos 4 primeros y vamos a escribirlo. Y ahora veréis en cuanto lo escriba por qué es tan diferente y tan problemático. El quinto postulado dice lo siguiente: si tienes una recta y otras 2 rectas que cortan con ella, de manera que los ángulos interiores de las 2 rectas que cortan a esta primera recta, en alguna de las caras suman menos de 180 grados, o sea, menos que la suma de 2 ángulos rectos, que es como él lo decía. Es decir, en este caso pues tendríamos este ángulo alfa y este ángulo beta, y alfa más beta es menor que 180 grados o que pi, ¿no?, si lo medimos en radianes. ¿Vale? En esta situación, con esta configuración, entonces, ¿qué ocurre? Que si prolongas las rectas por el lado en el que los ángulos interiores suman menos que 180, las rectas se van a cortar, ¿vale? Esto es lo que dice este postulado. Si yo prolongo las rectas suficientemente, pues va a haber una intersección. Entonces, este postulado se ve que es muy problemático en el sentido de que no parece un postulado, parece un teorema. Si uno ve los primeros teoremas de Euclides, las primeras proposiciones, son resultados que incluso son más sencillos que este. Pues que, por ejemplo, que un triángulo que que comparte de 2 lados y un ángulo con otro triángulo, pues son iguales, y ese tipo de cosas, ¿no? Este postulado, este axioma, parece mucho más complejo. Y de hecho, una prueba de que a Euclides también le parecía de una complejidad mayor es que en los 28 primeros proposiciones de Euclides solo utiliza los 4 primeros postulados. Este quinto postulado solo lo utiliza la primera vez en la proposición 29, con lo cual eso parece indicar que él tampoco se sentía muy cómodo con enunciando este postulado. Y bueno, aquí arranca la historia del quinto postulado. ¿Qué ocurrió cuando se publicó este libro de Euclides? Pues que la mayoría de matemáticos, todos los matemáticos importantes de la historia, hasta el siglo XIX, que es cuando cambia la historia de la geometría euclídea, intentaron demostrar que este postulado era innecesario, que este postulado se podía demostrar a partir de los 4 anteriores. Es decir, la conjetura que la mayoría de matemáticos se hacía era la siguiente: conjetura creída por la mayoría de matemáticos. Pues la conjetura es que P1, si llamamos a los postulados P1, P2, P3, P4, pues P1, P2, P3 y P4 implican P5. Esto es lo que la mayoría de matemáticos posteriores a Euclides creían que tenía que ser cierto, porque la teoría parecía poco elegante, parecía que este postulado era poco elegante, que debería poder ser demostrado a partir de los 4 anteriores, y entonces se hicieron esfuerzos ingentes en intentar demostrar esto, ya sea de manera directa o mediante reducción al absurdo. O sea, una de las técnicas más habituales para intentar demostrar esta implicación era pues negar este postulado e intentar encontrar alguna contradicción. Entonces vamos a ver unas pinceladas de la historia de este intento de demostración, y luego nos centraremos en lo que pasó en el siglo XIX. Una consecuencia interesante de este esfuerzo por intentar demostrar que P1, P2, P3 y P4 implican P5 fue la construcción de postulados equivalentes a P5. De hecho, también una de las líneas de esfuerzo que se intentó era ver si había algún axioma equivalente a P5, pero mucho más sencillo, que parezca más intuitivo, ¿no?
Entonces, se conocieron muchos axiomas equivalentes a P5, en el sentido, ¿equivalentes en qué sentido? Pues que un axioma equivalente un axioma es equivalente a P5 en el contexto ya de la teoría dada por P1, P2, P3 y P4. Es decir, un axioma equivalente a P5, vamos a llamarlo P5' es equivalente si se tienen estas dos implicaciones. P1, P2, P3, P4 y P5' implican P5, es decir, en la teoría en la que estos 5 son los axiomas, puedo demostrar el axioma original y al mismo tiempo P1, P2, P3, P4 y P5 implican P5', ¿no? O sea, o dicho de otra manera, en la teoría que parte solo de los axiomas P1, P2, P3 y P4, pues las proposiciones P5 y P5' son equivalentes, ¿vale? O sea, otra forma de decirlo sería que P5 es equivalente a P5' en la teoría que asume P1, P2, P3 y P4, ¿vale? Bueno, pues este sentido de equivalencia se encontró con muchas proposiciones. Voy a citar 3 porque me parecen bastante relevantes y bueno, en concreto una de ellas tuvo mucha importancia en lo que se refiere a la negación de la misma, ¿no? Entonces, una proposición fue que la anunció Proclus, que era un geómetra, filósofo que vivió en el siglo IV, siglo V después de Cristo. Decía que esta proposición es equivalente a lo siguiente. Si una, no lo voy a escribir, sino simplemente hacer el dibujo, ¿vale? Si una recta corta, o sea, mejor dicho, si tenemos dos líneas paralelas y una recta corta a una de ellas, pues también corta a la segunda, ¿vale? Esta proposición es equivalente al quinto postulado de Euclides. Otra, que es de un matemático llamado Playfair. Esta es bastante importante porque es la que se utilizó precisamente en la negación del quinto postulado y que dio lugar al nacimiento de las geometrías no euclídeas. Esta lo que dice es lo siguiente. Lo voy a hacer con la notación que utilicé antes para los axiomas. Dada una recta y un punto exterior a la recta, lo que dice es que existe una única paralela que pase por ese punto. Existe única paralela que pase por P. ¿Vale? Y de hecho, la importancia de este postulado fue tal que al quinto postulado de Euclides muchas veces se le dice el postulado de las paralelas o el axioma de las paralelas, cuando en realidad Euclides no está hablando de rectas paralelas, sino que es este postulado equivalente el que sí que habla de una recta paralela, ¿no? Entonces, este postulado dice dos cosas, dice que existe y que además es única, ¿no? Y la tercera es que la suma de los ángulos de un triángulo es 180. grados o pi, ¿no? Si lo queréis escribir en radianes. Este postulado también es equivalente y también tiene mucha importancia en lo que se refiere luego a entender las geometrías no euclídeas. Bueno, en esta historia podríamos detenernos en muchas figuras intermedias que intentaron demostrar la implicación de que los 4 primeros postulados implicaban el quinto, la mayoría por reducción al absurdo, pero bueno, por no extenderme demasiado, vamos a coger una figura intermedia, ¿no? Significativa, que es esta de aquí. Este fue un geómetra italiano que intentó demostrar por reducción al absurdo que el quinto postulado era consecuencia lógica de los anteriores, y lo que hizo fue negar uno de los axiomas equivalentes. En concreto, negó el de la suma de los ángulos de un triángulo, ¿vale? Entonces, consideró dos posibilidades. O bien
o bien la suma es menor que 180, o bien es mayor que 180. Bien, en este caso, Shakkeri sí que fue capaz de encontrar una contradicción, porque de hecho, este caso, que es el de que luego se conocería como el caso de la geometría elíptica, requiere, contradice el segundo postulado, y para que sea compatible con los 4 primeros postulados hay que reformular un poquito los postulados, ¿vale? Entonces, aquí encontré una contradicción. Aquí supo una contradicción. Sin embargo, este primer caso no consiguió encontrar una contradicción lógica. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues que él partió de los 4 primeros postulados, añadió la hipótesis o el postulado de que la suma de los ángulos de un triángulo sumaba menos de 180 y empezó a extraer consecuencias, es decir, empezó a demostrar proposiciones utilizando esos postulados, y las proposiciones que iba demostrando pues a él le parecían totalmente antiintuitivas, extrañas, pero no conseguía llegar a una contradicción lógica. Y lo que es simpático de esta historia es que llegó un punto en el que se rindió y dijo, bueno, pues estos resultados son repugnantes al concepto de línea, y con eso pues se contentó pensando que había encontrado una contradicción lógica y que esta hipótesis también era absurda. En realidad, si hubiera seguido más tiempo, quizás se hubiera convencido de que no había contradicciones lógicas. Bien, y en este punto llegamos a los verdaderos héroes de la historia, que son Bolyai y Lobachevsky. Bolyai era húngaro, Lobachevsky era ruso, y de manera independiente, alrededor de 1820, ambos se convencieron de que la geometría que surgía de la negación del postulado, en concreto la geometría que surge de considerar P1 hasta P4 como hasta ahora, y como quinto postulado el siguiente, que dado una recta y un punto exterior a la misma, en lugar de que pase una única paralela, pues pasan muchas paralelas, más de una paralela, ¿vale? Que esto así enunciado es equivalente a que la suma de los ángulos de un triángulo sea menor que 180 grados, esto es equivalente a que suma de los ángulos, vamos a poner aquí, alfa, beta, gamma, alfa más beta más gamma, menor que 180, ¿vale? Pues que la geometría que surge con estas suposiciones, o sea, los 4 primeros postulados, y o bien que la suma de los ángulos de un triángulo es menor que 180, o bien que dado un punto exterior a una recta pasan muchas paralelas, es una geometría consistente. Ellos también partieron de intentar encontrar una contradicción, aunque ya tenían todo un peso de la historia sobre ellos, ¿no? Porque ya llevaban los matemáticos más de 20 siglos intentando encontrar una demostración o una contradicción, y sin éxito. Entonces, después de mucho tiempo llegando a demostrar proposiciones basándose en estos postulados, se convencieron de que habían encontrado un mundo nuevo que era quizá antiintuitivo, extraño, pero que no era contradictorio, que no había contradicciones en esto. Y a esta geometría se la llamó geometría hiperbólica. El problema que surgió es que, en cierto sentido, es difícil demostrar que algo es consistente, ¿no? Ellos se habían convencido interiormente, después de mucho trabajar en esta teoría y en este mundo extraño, que era un mundo tan existente y tan real como el mundo de la geometría euclídea, simplemente que obedecía a otras reglas. Pero ¿quién les garantizaba a ellos que a la vuelta de la esquina no podía haber una contradicción? Que a lo mejor, avanzando un poquito más en la teoría, llegaban a algún momento en el que probaban que una cosa y su contraria se daban al mismo tiempo.
Entonces, la consistencia seguía todavía en entredicho. O sea, digamos que se habían convencido de que era una geometría válida, pero la consistencia seguía en el aire. Entonces vamos a ver cuál es el siguiente avance histórico. El siguiente avance histórico consistió en encontrar un modelo de esta geometría, que era un modelo que se podía describir de manera sencilla basándose en estructuras conocidas, en el plano y en estructuras conocidas, en el que la geometría esta era, o sea, en el que se cumplían los axiomas de esta nueva geometría. Y entonces la consistencia de esta geometría, que estaba un poco en el aire, sería una consecuencia, digamos, de la consistencia de algo mucho más conocido, o sea, se apoyaría en la consistencia de ese modelo. Y esto es lo que va a hacer Beltrami. Entonces vamos a contar el modelo de Beltrami. Bueno, en realidad, más que contar el modelo de Beltrami, Beltrami construyó varios modelos, uno con ayuda de Klein, otro con ayuda de Poincaré, y el que voy a contar es el modelo que se conoce como de Poincaré-Beltrami, porque es más sencillo de entender a mi juicio. Entonces, este es un modelo de geometría no euclidia, o de geometría hiperbólica, en el que se cumplen todos los axiomas de los primeros 4 axiomas y no se cumple el quinto axioma, o sea, se cumple la negación que hemos visto anteriormente. Entonces, nuestro universo, nuestro plano, digamos, va a ser el interior de una circunferencia. Este va a ser nuestro plano. Los puntos van a ser los puntos. Los puntos de este plano van a ser nuestros puntos de la geometría. Lo que no está incluido es el borde de la circunferencia, por eso lo he puesto así, con puntos suspensivos. Son los puntos interiores a la circunferencia. ¿Y cuáles son las rectas? Que esa es la gran pregunta. Bueno, pues las rectas son, digamos que de dos tipos. O bien los diámetros, esto es una recta, o bien los arcos de circunferencia que sean perpendiculares o que corten de manera perpendicular al disco. Es decir, por ejemplo, esto sería una recta en nuestro mundo. Es una recta porque esto es un ángulo recto y esto es un ángulo recto. Esto también sería una recta y así, ¿no? Entonces, es fácil comprobar que en este mundo se cumplen los axiomas de la geometría euclidia, los 4 primeros, dados 2 puntos, pues hay una única recta y todas estas cosas, y no se cumple el quinto axioma. Es también fácil comprobarlo, porque dado una recta, por ejemplo esta, y un punto exterior a la misma, podemos trazar muchas paralelas que pasen por este punto. Podemos trazar esta paralela, podemos trazar esta paralela y muchas otras, ¿de acuerdo? De hecho, infinitas, ¿no? Se pueden trazar infinitas paralelas. Entonces, esto convenció a la comunidad matemática de que la geometría hiperbólica era una geometría tan válida como la geometría euclídea. Era consistente, porque la consistencia de la geometría euclídea, digamos que sería una consecuencia de la consistencia de la teoría de conjuntos en la que se apoya este modelo. Entonces, esto demostró la consistencia de la geometría no euclídea. Digamos, más que demostró, por ser precisos, redujo la consistencia a la consistencia de la estructura que nos permite construir el modelo. O sea, se redujo ¿de acuerdo?
Bien, este ejemplo demuestra que, primero, que Euclides tenía razón, es decir, que el quinto postulado realmente era necesario. Y en segundo lugar, pues deja abierta la pregunta de, bueno, vale, pues tenemos distintas geometrías que no son equivalentes entre sí y cabe la pregunta de decir, bueno, pero ¿cuál es la verdadera? Esa pregunta desde el punto de vista matemático yo opino que no tiene sentido, porque todas son verdaderas en el sentido de que todas son consecuencias de sistemas formales consistentes. Uno puede partir del sistema formal definido por la geometría hiperbólica y aquí pues tienes una serie de teoremas que son verdaderos aquí y por ejemplo el teorema de Pitágoras no sería verdadero aquí o el teorema de que la suma de los ángulos de un triángulo sea 180. O puedes partir de los axiomas de Euclides y entonces los teoremas que demuestras son verdaderos en el contexto de esa teoría. Pero la pregunta de cuál es verdadero en términos absolutos creo que no tiene sentido. Lo que sí se puede decir es, bueno, ¿cuál es la geometría que tiene el universo? Y desde ese punto de vista, lo cierto es que el desarrollo de estas geometrías no euclideas fue generalizado por Riemann, introduciendo el concepto de curvatura, y en esa generalización de Riemann, de las variedades diferenciables con curvatura, es la que permitió a Einstein de construir su teoría de la relatividad, por lo que en cierto sentido las geometrías no euclideas parece que son más útiles desde el punto de vista descriptivo y la geometría euclidea sería como la geometría límite de lo que ocurre en distancias pequeñitas. Bien, como podéis imaginar, la manera en que se cerró este problema abierto del quinto postulado conmocionó el mundo de las matemáticas y sacudió los cimientos de las matemáticas. Se volvieron a pensar pues, cuál es la manera correcta de hacer las matemáticas, qué son los sistemas formales, cómo debemos construir el sistema formal de las matemáticas. Y al hilo de esta historia pues vamos a dar un salto hacia Hilbert, porque Hilbert fue un matemático de la escuela formalista, en el sentido de que para él las matemáticas esencialmente son un sistema formal, y en 1920, en una famosa conferencia, creó un programa de investigación para matemáticas que fue fundamental en todo el siglo XX porque guió gran parte de las investigaciones del siglo XX. Y en ese programa estaban enunciados, entre otras cosas, estos dos problemas. O tres problemas. Formular en el sentido de sistema formal, formular todas las matemáticas en un sistema formal, demostrar la completitud de ese sistema y demostrar la consistencia. De ese sistema. ¿Qué quiere decir completitud? Completitud quiere decir que toda proposición del sistema, que toda proposición que se pueda escribir con los símbolos lógicos del sistema, es o verdadera o falsa, y se puede demostrar si es verdadera o si es falsa. Es verdadera o falsa, ¿vale? Es decir, que si yo tengo formalizadas mis matemáticas, si yo escribo una proposición, como por ejemplo la hipótesis de Riemann, pues o bien será verdadera o bien será falsa, y habrá un camino para demostrar tanto la veracidad como la falsedad, según el caso que sea. Eso es la completitud. Y la consistencia es que no haya contradicciones. La teoría esté libre de contradicciones. Este, digamos, sería pues el sueño de Hilbert, ¿no?
Sería maravilloso poder hacer esto, poder tener un sistema formal donde estén todas las matemáticas conocidas hasta la época y demostrar que este sistema es completo y consistente. Y bueno, pues esto no fue así. Bueno, pues el sueño de Hilbert fue absolutamente destruido o vapuleado por Gödel. Gödel, que ha sido el lógico más importante del siglo XX, demostró estos dos teoremas que se conocen como teoremas de incompletitud de Gödel, que atacaban la línea de flotación del programa de Hilbert o del sueño de Hilbert, ¿no? El primer teorema lo que dice es que si tienes un sistema formal consistente que incluye la aritmética, esto de incluir la aritmética quiere decir que puedes hacer aritmética, construir los números naturales y las proposiciones elementales de los números naturales en el sistema, entonces el sistema es incompleto, es decir, hay verdades que no son demostrables en el sistema y que si quieres ampliar el sistema pues tendrías que añadirlos como axiomas al sistema, pero eso sería, si añades una de estas verdades no demostrables como axioma, pues de nuevo tendrías un sistema consistente pero incompleto, habría otra verdad y así ad eternum, siempre habría verdades que quedarían fuera del sistema. Hay una incompletitud, digamos, esencial. Y el segundo teorema lo que dice es que si tienes un sistema formal consistente que incluye la aritmética, entonces desde el sistema no se puede demostrar la propia consistencia del mismo. Esto quiere decir pues, que las matemáticas, si se hiciera un sistema formal que incluyera todas las matemáticas, pues desde las matemáticas no se podría demostrar la consistencia del sistema. Esto no quiere decir que no haya casos en los que sistemas más pequeñitos que no incluyan la aritmética, en los que podamos demostrar la completitud y la consistencia. Y con esto vamos a cerrar el círculo que hemos hecho hoy, porque vamos a hablar de lo que demostró Tarski. Tarski, voy a poner la fecha, me gusta poner las fechas para que tengáis la referencia, 1902, 1983, hizo un sistema formal que recogía la geometría euclídea, no es el único, también Hilbert hizo su propio sistema formal para la geometría euclídea, pero Tarski construyó unos axiomas de la geometría euclídea y demostró que con esa formulación axiomática la geometría euclídea es consistente y completa. Eso demostró que la geometría euclídea es consistente. Lo cual es un resultado muy potente, muy interesante, ¿no? Porque la geometría euclídea no es una teoría de juguete, una teoría trivial. Hay bastante contenido ahí y él fue capaz de demostrar la consistencia y la completitud de esa teoría. Eso no entra en contradicción con estos teoremas de Gödel, porque la geometría euclídea no incluye la aritmética. Si incluyes la aritmética en la formalización, en los axiomas de Peano de la aritmética, entonces sí que se tienen estos teoremas y no podremos demostrar ni la consistencia ni la completitud. Entonces, ¿cuál es la situación de las matemáticas, ¿no? ¿Cuál es el resumen de todo esto? Bueno, pues que sí que tenemos un sistema formal que recoge la mayor parte de las matemáticas, verá que hay cosas que quedan fuera, que es el sistema de los axiomas de Zermelo-Fraenkel, que son axiomas de teoría de conjuntos. No lo vamos a ver en este curso porque vamos a ver una formulación axiomática de la teoría de conjuntos más sencilla, que en realidad es contradictoria, luego lo comentaré en otro vídeo. Pero bueno, los axiomas de la teoría de conjuntos se conocen como axiomas de Zermelo-Fraenkel y esa formulación axiomática permite construir toda la matemática o casi toda la matemática. Entonces, digamos que tenemos unos axiomas de conjuntos, vamos a ponerlo así, teoría de, bueno, Z se suele llamar así, Zermelo-Fraenkel, ZFC. Este C es porque por el axioma de elección, que a veces hay quien lo incluye, quien no, ya hablaremos del axioma de elección. Y entonces, digamos que con estos axiomas y las proposiciones que puedes demostrar a partir de estos axiomas son la base de todas las teorías matemáticas que se apoyan aquí y sobre esto construyen sus propios sistemas formales. O sea, por ejemplo, pues
los axiomas de la teoría de grupos, por ejemplo, pues se situarían por aquí, y las proposiciones demostrables de la teoría de grupos pues estarían contenidos aquí, pero de alguna manera todo está contenido en estos axiomas de Zermelo-Fraenkel. O sea que sí que tenemos un sistema formal que recoge la mayor parte de la matemática que utilizamos, y lo que no tenemos es estas garantías ni de completitud, y de hecho existen proposiciones indecidibles para estos axiomas, es decir, proposiciones que no son demostrables ni ellas ni su contrario, y entonces cabría la decisión de o bien añadir la proposición o añadir la negación de la proposición como axioma en este sistema. Y tampoco tenemos garantizada la consistencia, pero eso es un acto de fe. O sea, todos los matemáticos asumimos que esto es consistente. De hecho, el hecho de que utilicemos la reducción al absurdo como método de demostración quiere decir que estamos implícitamente asumiendo eso, porque si asumimos que la reducción al absurdo garantiza la demostración de no A, es porque estamos pensando que no se puede dar A y no A al mismo tiempo. No hay contradicción en las matemáticas. Y bueno, pues con esto termina esta excursión histórica por la geometría euclídea, las geometrías no euclídeas y las implicaciones que esto ha tenido en los sistemas formales.